Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el producto punto y el producto cruz. Recordemos que el producto punto se realiza de la siguiente manera. La componente en x del vector 1 por la componente en x del vector 2 más la componente en y del vector 1 por la componente en y del vector 2 más la componente en z del vector 1 por la componente en z del vector 2 y así sucesivamente si hay más componentes. Una cosa interesante acerca del producto de punto es que nos permite hallar el coseno del ángulo entre dos vectores con la siguiente fórmula. Y también que nos permite saber si dos vectores son perpendiculares, como u punto b es igual a 0. ¿Por qué? Porque si el coseno es 90, el coseno de 90 es 0 y por esta fórmula obligatoriamente esto tiene que ser 0. Luego, la proyección nos permite saber qué tal se ve un vector desde la perspectiva de otro. En otras palabras, es como acostar un vector en la dirección de otro vector. Luego, el producto cruz, como ustedes ya sabrán, se halla realizando el siguiente determinante. Y además, el vector resultante del producto cruz siempre va a ser perpendicular al primer vector y al segundo vector. Entonces, la norma, otra cosa interesante, otra propiedad geométrica del producto cruz es que la norma del producto cruz es igual a la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el seno del ángulo. En otras palabras, ya tenemos el par, el producto punto es con el coseno y el producto cruz es con el seno. Luego, dos vectores son paralelos si el producto cruz es igual a 0 y eso tiene sentido porque si el producto cruz, la norma, te da 0, es porque el seno del ángulo es 0. Luego, la norma del producto cruz también significa el área del paralelogramo comprendido entre los dos vectores. El primer ejercicio consistiría en determinar si el triángulo es agudo, recto u obtuso. Para resolver este ejercicio hay que recordar que un triángulo es agudo si todos sus ángulos son menores a 90 grados. Es recto si tiene un ángulo igual a 90 grados y es obtuso si tiene un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, el primer paso para resolver este ejercicio sería hallar los lados del triángulo, que serían PQ, en otras palabras, el vector que va de P, del punto P hasta Q, PW y QW. Y a partir de ahí después hallar los vértices del triángulo y evaluar los ángulos. Entonces, PQ, como ya sabrán, es igual a Q menos P. Entonces, Q menos P sería 0 menos 2, 1 menos 0, y 2 menos 1. Bueno, el paso anterior ya hemos encontrado los lados del triángulo y ahora hay que evaluar los ángulos de los vértices. Entonces, los ángulos de los vértices del triángulo serían no más que aplicando la fórmula de que el coseno de teta es igual al producto punto de PQ, por ejemplo, punto PW entre la norma de PQ y por la norma de PW. Entonces, teta va a ser igual al coseno a la menos 1 de PQ punto PW sobre la norma de PQ por PW. Entonces, para hacer eso, primero hallemos PQ punto PW. Entonces, esto va a ser igual a 2 por
menos 2.5 más 1 por 1.5 más 1 por menos 1. Y la norma de PQ viene dada, como ya saben, por la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y la norma de PW viene dada por la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 1.5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, para hallar el primer ángulo sería nada más resolver esto y reemplazar en esta identidad. Y hallamos el primer ángulo. Y así sucesivamente hacemos con los siguientes. Entonces, en el paso anterior lo que hicimos fue hallar θ1 a partir de esta fórmula. Después hallamos θ2 y θ3 siguiendo el mismo procedimiento. Solo que en θ2 ocurre una particularidad, este signo menos. ¿A qué se da este signo menos? A que si nosotros representamos geométricamente, estos vectores serían 3 puntos P, Q, W. Nosotros tenemos nomás los vectores PQ y QW. ¿Qué pasa? Para nosotros hallar el ángulo entre este y este, tendríamos que invertir este vector de alguna forma. ¿Y cómo lo invertimos? Multiplicando el vector PQ por menos PQ, quedándonos el dibujo de esta forma. Entonces tendríamos los dos vectores mirando hacia afuera del punto común. Y ya podríamos hallar el θ2. Luego, para PW, para el ángulo 3, ¿por qué no lo hacemos? Porque los tenemos los dos apuntando hacia adentro. Que si yo le saco un menos aquí y un menos acá, los menos se cancelan y me quedaría la misma expresión que si tuviera que como lo tengo ahora. Entonces, el cuarto paso consistiría, o el tercer paso realmente, consistiría en evaluar qué tipo de triángulo es. Vemos todos sus ángulos y podemos ver que todos sus ángulos son menores a 90. Por lo tanto, el triángulo es agudo. Entonces, en resumen, para hacer este ejercicio, lo que hay que hallar es primero los lados del triángulo. ¿Y cómo lo hallamos? Como los vectores que van del punto P al punto Q en el caso de un lado, del punto P al punto W en el caso de otro lado, y el punto Q al punto W en el caso de un tercer lado. Después, aplicando la fórmula del producto punto, podemos hallar que el ángulo entre dos vectores es lo mismo que el coseno de la menos 1 del producto punto sobre el producto de las normas de los dos vectores. Bueno, el ejercicio 2 es un ejercicio un tanto sencillo, consiste en calcular el producto cruz de dos vectores y probar que el producto cruz es ortogonal, en otras palabras, perpendicular, tanto al primer vector como al segundo vector. Entonces comenzamos hallando el producto cruz. Entonces, U cruz B sería igual a el determinante de I, J, K de 1, que es la componente en I del vector U, 1, la componente en J del vector U, y 1, que es la componente en K del vector U. Luego,
sería 2, 1 y menos 1. Para realizar un producto cruz, recuerden que si queremos hallar la coordenada, el componente en X, tapamos la columna Y y multiplicamos en cruz estos 4 números. Entonces sería, por ejemplo, 1 por menos 1, sería menos 1. Luego, 1 por 1, pero como es una diagonal ascendente, se le multiplica un menos, entonces sería menos 1 la componente en Y. Luego, la componente en J, recuerden que tiene un menos por fuera y tapamos la columna J. Entonces sería 1 por menos 1, menos 1 nuevamente, 2 por 1, pero como es la diagonal ascendente, otro menos, menos 2, J. Y por último la componente en K, que sería 1 por 1, 1 por 2, menos 2 porque es la diagonal ascendente. Entonces, U cruz B nos es igual a menos 2i más 3j menos 1k o menos k. Entonces, el segundo paso consistiría en verificar la condición de que U cruz B es perpendicular tanto a U como a B. Y para eso hacemos uso de la propiedad de que si el producto entre dos vectores, si U cruz B si el producto escalar entre dos vectores B1, B y B2 es igual a 0, entonces los dos vectores son ortogonales. Por lo tanto, U cruz B, continuamos acá por si acaso, U cruz B punto U va a ser igual a menos 2 por la componente X de U, que es 1, más 3 la componente en X de U, que también es 1, más menos 1 por la componente de U, que también es 1. Y como podemos darnos cuenta, da igual a 0, o sea que U cruz B es perpendicular a U. Ahora veamos U cruz B, producto escalar de B. Entonces, sería menos 2 por la componente en X de B, que sería 2, más 3 la componente en X de U, que sería 1, más menos 1 y la componente en X de B, que en Z de B, que sería menos 1. Y esto también, como podemos ver, es igual a 0. Entonces, en resumen, lo que habría que hacer solamente es realizar el producto cruz y luego verificar que el producto punto entre U cruz B y U cruz B con B sea igual a 0. Y si esto da, que realizamos el producto cruz correctamente. Entonces, el ejercicio 3 consiste en hallar la fuerza requerida para que el camión no ruede cuesta abajo. ¿Qué significa esto? Que el camión tiene un peso que inicialmente lo va a arrastrar hacia abajo.
otras palabras, la componente, esta es W, la componente tangencial a la pendiente sería WT. Y también, entonces la fuerza para que no se vaya cuesta abajo sería lo contrario a WT, sería la fuerza tangencial. Luego, la fuerza perpendicular a la pendiente, del mismo modo. Esto tiene una componente que lo pega al piso, por así decirlo, pega a la cuesta, a la pendiente, que sería la componente del peso normal. Entonces, a partir de aquí, podemos construir un triángulo rectángulo, una cierta cantidad de ángulos que nos va a hacer hallar las fuerzas. Entonces, aquí por ejemplo tenemos que este ángulo es 10, por lo tanto este ángulo de acá va a ser 10 grados. Y este ángulo de acá va a ser, y esta fuerza, este componente de acá va a ser la misma WT. Ahora, este ángulo de acá, si nosotros hacemos otro dibujo, perdón. Esto no es esta escala por si acaso. Y por aquí pasamos un eje horizontal. Observamos que este ángulo también es 10 grados. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que en este punto la dirección del vector tangente a la pendiente va a tener componentes menos, porque va apuntando hacia la izquierda, coseno de 10 grados menos, porque va apuntando hacia abajo, seno de 10 grados. Si sabemos que el peso vectorialmente se puede expresar como 0, porque no tiene componente en X, es completamente vertical, 48.000 libras. Menos porque va hacia abajo. Podemos entonces empezar a resolver el ejercicio diciendo que la componente tangencial del peso es igual a la proyección del peso sobre la dirección de la fuerza. A partir de la fórmula de proyección sabemos que eso sería igual a el producto punto de W punto mu de t sobre la norma de mu de t en la dirección de mu de t. Ahora, como es un vector unitario, la norma es igual a 1. Por lo tanto, reemplazando, ¿no? Sería 0, menos 48.000 libras punto menos coseno de 10 grados, seno de 10 grados esto va a ser un escalar por la dirección que sería de nuevo, perdón, me faltó menos ahí, menos coseno de 10 grados menos seno de 10 grados
nos daría el resultado. Entonces repasemos ese paso porque es bastante largo. La componente tangencial del peso sale de este triángulo de acá. Este ángulo es 10 y por lo tanto este ángulo también es 10. Entonces, la componente tangencial del peso también se puede expresar como la proyección del peso sobre el vector unitario tangencial al peso, a la pendiente o al peso. Entonces, la fórmula de la proyección es el producto punto de los dos vectores sobre la norma al cuadrado del segundo vector, o sea, el vector que se está proyectando, sobre el cual se está proyectando, por, todo esto es un escalar, recordemos, la dirección del vector que se está proyectando. Entonces, de nuevo, producto punto, ya reemplazando en la fórmula, nos queda esto, ya que la norma de un vector unitario siempre es 1. Ya habiendo realizado esta operación, nos queda que el peso tangencial tiene una magnitud de 8.335 libras en una dirección de menos coseno de 10 grados menos seno de 10 grados. Entonces, nos quedaría ya el peso perpendicular a la pendiente, ¿no? Entonces, sabemos que si sumamos el peso tangencial más el peso perpendicular, nos debería dar el peso total, ¿cierto? Porque se supone que en últimas son componentes del peso. Entonces, el peso perpendicular debería ser también igual al peso total menos el peso tangencial. Entonces, continuando por aquí arriba, el peso perpendicular va a ser igual a, menos 48.000 libras menos 335, punto menos coseno de 10 grados, menos seno de 10 grados. Entonces, realizando esta operación nos queda que el peso perpendicular es igual a $8.208.48, menos 46.552.62 libras. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer para resolver este ejercicio es, primero, a partir del dibujo, hacer una gráfica que nos permita hallar este ángulo de acá. Entonces, ya con este ángulo podemos hallar las componentes de la dirección del peso tangencial. Entonces, ya con el peso tangencial, la dirección del peso tangencial, aplicamos la proyección del peso sobre la dirección del peso tangencial y eso nos daría el peso tangencial. Después sabemos que la suma del peso es igual, del peso tangencial y el peso perpendicular es igual al peso total. Por lo tanto, el peso perpendicular debe ser igual al peso menos el peso tangencial. Y efectuamos la operación y nos queda este resultado.